Mi mamá me dio un ultimátum y elegí quedarme. O te subes al carro conmigo ahora, o no me vuelves a ver jamás. Tenía 13 años y supe que esa frase me iba a perseguir. Mis experiencias con el drama familiar se pueden resumir en 2 palabras: mi madre. Casi todo lo que me marcó en la adolescencia tuvo su firma, aunque ella siempre encontrara a quien culpar. Era madre soltera y vivía a base de impulsos, novios que entraban y salían, un esposo que duró poco, y una mezcla constante de alcohol con pastillas. Había días en que era encantadora y me prometía un nuevo comienzo, y noches en que yo solo quería que amaneciera para irme a la escuela. Cuando yo tenía 13, mi hermana mayor, de 16, ya se había ido a vivir con amigas. No fue rebeldía, fue huida. Yo me quedé porque era la menor, porque no tenía a dónde ir y porque todavía creía que mi trabajo era aguantar. Un día llegó con esa energía peligrosa de hoy empezamos de cero y anunció que nos mudábamos. No hubo explicación ni plan, bolsas, cajas mal cerradas y la mayoría de nuestras cosas a una bodega, como si nuestra vida también quedara guardada ahí. Terminamos en un cuarto rentado dentro de una casa en un lugar lejísimos de todo. Ese cuarto era sala, cocina y dormitorio. Dormíamos cerca, pero yo me sentía más sola que nunca porque mi mamá estaba ahí y, al mismo tiempo, no estaba. El dueño o el hombre que mandaba en la casa se llamaba algo como Maco Mauro, nunca lo supe bien. No era de gritar ni golpear, pero te hacía sentir estorbo con una mirada, como si yo fuera un problema que alguien le dejó tirado. Como a la semana, volví de un mandado y encontré a mi mamá tirada en el sillón del cuarto. Tenía los ojos entreabiertos y respiraba raro. Le hablé, la moví, y no reaccionó como alguien dormido, sino como alguien que se apaga. No sabía nada de sobredosis ni de derrames, solo sabía que no era normal y que necesitaba ayuda. No teníamos teléfono en el cuarto, así que salí corriendo a pedir usar el de la casa. El hombre estaba hablando por teléfono y le dije que era una emergencia, que mi mamá estaba inconsciente y que necesitaba llamar a una ambulancia. Me ignoró, siguió con su llamada y cuando insistí se molestó. Me soltó un no seco, que no podía usar el teléfono, que dejara de hacer drama. Me di la vuelta y salí corriendo. Caminé y corrí varias cuadras hasta la tienda más cercana y usé un teléfono público. Estaba tan en pánico que ni siquiera pude recordar bien la dirección, así que llamé a una amiga de mi mamá que yo sabía que ya había visto nuestras crisis. Cuando contestó, apenas pude hablar. Le repetí que mi mamá no despertaba, que yo estaba sola, que por favor hiciera algo. Me dijo que llamaría a una ambulancia y que me quedara ahí, que pasaría por mí. Cuando esa señora llegó, la ambulancia ya se había llevado a mi mamá. Yo me subí a su carro convencida de que, cuando mi mamá saliera del hospital, vendría por mí y todo sería solo un susto. No pasó. Según me contaron después, mi mamá se fue del hospital por su cuenta, en contra de lo que le recomendaron, y desapareció. No llamó, no preguntó por mí, no dejó recado. Yo me quedé esperando noticias con una mezcla de miedo y vergüenza, como si de algún modo yo hubiera hecho algo mal. Hasta hoy no sé qué fue realmente, a veces ella ha dicho que fue sobredosis por mezclar Valium con alcohol, otras veces dice que fue un derrame o que todos exageraron. Mi mamá mentía con naturalidad. Lo único real para mí fue el abandono, se borró justo cuando yo estaba más asustada. Después de un par de semanas, la amiga me sentó y me dijo que ya no podía tenerme ahí. No era por mala, era por realidad, yo era menor, no había tutor claro, y ella no podía cargar con ese problema legal y familiar indefinidamente. Llamé a mi hermana para pedirle quedarme con ella, pero la mamá de la amiga que la hospedaba dijo que no. Ya tenía hijos y no quería más líos. Colgué sintiéndome como un paquete que nadie quería firmar. Mi hermana contactó a una tía y un tío a quienes yo casi no veía porque mi mamá se había peleado con medio mundo. Aún así dijeron que sí. Llegué con la ropa puesta y una bolsa con 2 o 3 cosas que para mí eran mi identidad. En su casa había reglas, horarios y silencio por las noches. A los pocos días me hablaron con una seriedad que yo no conocía, querían adoptarme para darme estabilidad. Yo dije que sí sin entender lo legal, pero entendiendo lo esencial, por primera vez alguien me estaba eligiendo a mí. Como un mes después, mi mamá reapareció como si nada. Yo estaba en un cuarto mientras los adultos discutían, escuché gritos, puertas y la voz de mi tío firme.
De pronto mi mamá entró con los ojos encendidos y me ordenó que empacara y me subiera al carro, que nos íbamos. Me fui al patio trasero a respirar y ahí, temblando, le dije que quería quedarme con mis tíos. Le dije que cuando tuviera trabajo y un lugar estable yo me iría con ella, como si yo fuera una adulta negociando un acuerdo imposible. Ella explotó, que la estaba abandonando, que yo me creía mejor, que nunca era suficiente para mí. Y entonces lo dijo, claro y frío, o me iba con ella en ese instante, o no la volvería a ver jamás. Recordé el cuarto rentado, el no del teléfono y a mi mamá inconsciente, y supe que no podía volver a eso. Bajé la voz y dije, me quedo. Se fue furiosa y el silencio después se sintió pesado. Pasaron meses sin llamadas ni noticias. Yo extrañaba a una versión de ella que casi nunca existió, y al mismo tiempo me sentía culpable por sentir alivio. Cuando yo tenía como 15, llegó una carta larguísima, escrita como si fuera una novela. Decía que ella me perdonaba por haberla abandonado y que algún día entendería su dolor. La leí, sentí una calma rara, la rompí en pedazos y la tiré. No iba a dejar que reescribiera mi historia otra vez. Hoy esa frase del ultimátum todavía me acompaña, pero ya no como amenaza. Fue la primera vez que me escogí a mí misma y entendí que amar a alguien no significa seguirlo cuando te está hundiendo. ¿Fui la mala por negarme a irme con mi mamá cuando reapareció? ¿Estuve mal por aceptar que mis tíos me adoptaran mientras mi mamá estaba desaparecida? ¿Me pasé al romper la carta donde ella decía que me perdonaba? Respuesta 1. NTA. Tenías 13 y actuaste con más lógica que todos los adultos alrededor. El ultimátum fue manipulación pura. Respuesta 2. Lo del tipo que no te dejó usar el teléfono me dio coraje. Eso solo confirma que volver con ella era volver al peligro. Respuesta 3. Romper la carta fue autocuidado. No era un perdón, era un intento de culparte para seguir controlándote. Mi regalo para mi papá terminó revelando lo peor. Ese concierto era para sanar a mi familia. Terminó siendo la noche en que entendí que ya no podía salvarlos a todos. Cuando me fui a la universidad, pensé que lo difícil sería adaptarme a vivir lejos, estudiar y trabajar al mismo tiempo, pero lo que realmente se desmoronó fue mi casa en Valle Claro, un pueblito donde todos se conocen y los secretos duran poco. A los 17, mi papá tuvo un infarto. Sobrevivió y por un tiempo fue casi inspirador, caminatas, comida más ligera y una copita de vino con la cena como premio. Yo me aferré a esa versión de él, la de alguien asustado que decide cambiar. En esos mismos meses, mi hermana menor empezó a fumar marihuana con su novio de entonces y a juntarse con gente rara, de esos que siempre tienen un plan para conseguir dinero rápido y nunca hablan de trabajo. Yo lo veía como una mala etapa, porque en mi cabeza las malas etapas se acaban si uno se porta bien. Luego me fui a estudiar a otra ciudad y la distancia hizo que todo creciera en silencio. Mi hermana dejó de ser la chica rebelde y empezó a ser una desconocida, alcohol, sustancias más fuertes, desapariciones de días enteros, y llamadas a las 3 de la mañana donde mi mamá fingía que todo estaba bajo control mientras se le quebraba la voz. Mi papá, por otro lado, empezó con dolores fuertes de espalda y muelas. Lo vi aguantar al principio, pero después apareció la combinación perfecta para el desastre, medicamentos para el dolor y más alcohol del que admitía. Mi mamá quedó atrapada entre dos incendios, y yo, desde lejos, solo podía escuchar el humo por teléfono. El primer verano después de mi primer año fue cuando me pegó de frente. Yo trabajaba tiempo completo en un campamento, todo el día bajo el sol, y quería hacer algo bonito para volver a conectar. Compré entradas para un concierto en la ciudad cercana, un regalo tardío por el Día del Padre, una noche normal, música, algo que se sintiera como antes. En el concierto, mi papá se levantó por bebidas y me preguntó qué quería. Le dije agua, porque estaba deshidratado y yo era quien iba a manejar de regreso. Volvió con un vaso de whisky, me lo puso en la mano como si fuera un chiste y dijo que era para que me relajara. Le repetí que no, y entonces él se lo tomó, y luego otro, y luego ya hablaba más fuerte que la música. De camino a casa se puso pesado, insistiendo en que yo era un aguafiestas y que mi mamá le debía diversión por todo lo que él había pasado. Al llegar, en vez de irse a dormir, abrió otra botella y siguió hasta tarde, caminando de un lado a otro, reclamando cosas viejas que nadie estaba discutiendo.
Yo me fui a mi cuarto con esa sensación de estar en una casa prestada. A las 6 de la mañana me levanté para ir a trabajar y él estaba en la cocina ofreciéndome alcohol como si fueran jugos. Mi mamá y yo salimos rápido, con la esperanza de que se durmiera. A media tarde mi hermana llegó de haber pasado la noche con amigas y lo encontró desmayado al pie de las escaleras, respirando raro, como si el cuerpo se hubiera rendido antes que su orgullo. Lo peor es que se levantó como si nada y siguió bebiendo el resto del día. Cuando mi mamá y yo regresamos del trabajo, él ya estaba en modo agresivo, insultos, gritos, objetos contra la pared, esa mirada donde no te reconoce pero sí sabe cómo lastimarte con palabras. Yo hice algo que nunca pensé hacer, llamé a la policía, temblando, esperando que alguien externo pusiera un alto. Cuando llegaron, él se convirtió en el actor del año, voz tranquila, sonrisa cansada, el pobre padre incomprendido. Los oficiales miraron la sala, escucharon dos frases y básicamente dijeron que sin una agresión clara en ese momento no podían hacer mucho. En cuanto se fueron, el aire se volvió más pesado, entendí que mi llamada solo había comprado unos minutos de paz. Tomé mis cosas y me fui esa misma noche para no seguir siendo el blanco. Desde entonces, cuando mi papá toma licor fuerte, aparece una versión de él que me da miedo. Hubo una noche en que intentó irse encima de mi mamá con un utensilio de cocina y yo reaccioné por instinto, me puse detrás, lo jalé para separarlo y él, borracho, perdió el equilibrio y cayó mal. Terminó con costillas lastimadas y la cara marcada por el forcejeo, y yo me quedé con la culpa mezclada con alivio de que mi mamá estuviera viva y de pie. Lo más desesperante es que él ha terminado en el hospital varias veces, por caídas, por intoxicaciones, por crisis que deberían asustar a cualquiera, y aún así se niega a aceptar que tiene un problema. Cada alta médica es seguida por promesas vacías y por esa frase que detesto, yo lo controlo cuando quiera. Mientras tanto, mi mamá camina como si pisara vidrio, midiendo cada palabra para no encenderlo. Mi hermana tomó el mismo camino hacia abajo, pero con otro combustible. Nos robó dinero y cosas con valor sentimental, vendió objetos de la casa, se metió a mi cuarto a esconder cucharas quemadas y basura que yo encontraba cada vez que regresaba, como si quisiera que yo cargara su vergüenza. Llegó a robarme tarjetas y la tarjeta del cajero de mi papá, y una vez escuché a un amigo suyo explicándole a otro cómo entrar por la ventana del baño porque ella les había enseñado. La han arrestado más de una vez, ha pasado por la cárcel, entró y salió de rehabilitación, y con 21 años ya carga diagnósticos que nadie debería tener tan joven. Yo la miro y todavía veo a la niña que me pedía que le leyera cuentos, y luego veo a la mujer que miente sin pestañear para conseguir lo que necesita. No sé cuál de las dos es real, o si las dos lo son. Como si eso no bastara, mi mamá empezó a apostar. Al principio era algo pequeño, boletitos, juegos en línea, como una distracción, pero después noté el patrón. Cuando había crisis con mi papá o mi hermana, ella buscaba esa ilusión de control, de recuperar algo con un clic. Un día me pidió dinero prestado con una excusa rara y me di cuenta de que su ansiedad ya tenía su propio agujero. Yo terminé mudándome a unos 800 kilómetros cuando acabé la carrera, con la excusa del trabajo, pero en el fondo era para salir del centro del huracán. A veces me siento un cobarde por no quedarme a rescatar y otras veces me siento orgulloso por sobrevivir. Lo más triste es comparar mi vida de ahora con la de mi graduación de preparatoria. En ese entonces creía que mi familia era inamovible, hoy siento que solo estoy viendo cómo se hunden y tratando de no hundirme con ellos. ¿Soy el malo por haberme ido tan lejos para poner límites, aunque mi mamá se quede sola con todo? ¿Estuvo mal que llamara a la policía aunque sabía que mi papá podía fingir y luego desquitarse? ¿Cómo se supone que uno ayuda sin convertirse en el cuidador eterno de adultos que no aceptan ayuda? Respuesta 1. Respuesta 1. Respuesta 2. Respuesta 2. Respuesta 3. 3 meses después, convencí a mi mamá de ir a un grupo de apoyo y por primera vez dijo en voz alta que estaba cansada. Yo sigo lejos, pero ahora hablamos con límites y sin encubrir, y eso cambió el tono de todo. Si te gustaron esas historias, suscríbete.